Continuamos en esta tarde de radio, estamos aquí en este Todo Pasa, en este programa que estamos dando inicio en este martes 14 de junio. Estamos en vivo y en este caso, bueno, hoy, como bien lo decíamos, vamos a tratar de ir comentando, de ir tratando diferentes puntos y distintos ejes de nuestra ciudad para tener una mirada con una perspectiva también en base a temas que son importantes y que hacen a la construcción de nuestra ciudad y de, obviamente, los cambios que esto puede traer en nuestra forma de vida como ciudadanos. Es por eso que hoy, aquí en este Todo Pasa, hemos podido contar con la presencia aquí en los estudios de la radio de un profesional. Concretamente vamos a estar hablando con el arquitecto Luis Carreras, que además también es ambientalista y docente, que bueno, le damos la bienvenida aquí a la radio en este primer programa de Todo Pasa. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Y bueno, gracias por acompañarnos en este primer programa aquí en la radio. Bueno, es un honor realmente, como te decía hace un ratito, dentro de un tiempo voy a decir, yo estuve ahí el primer día en que salió este programa, la verdad. Estuve viendo cómo lo manejaban todo muy profesionalmente, digamos, ¿no? Entre Fabricio y Paola acá, y la verdad muy, muy agradecido por la invitación para contar algunas de las cosas que uno conoce, en algunos casos que se han experimentado, en otros casos que se han estudiado. Y bien, bueno, ese es el tema, más que nada tratar de ver la historia, cómo viene con Recreo, no tanto la historia de Recreo en sí, sino de las urbes, y después ver cómo estamos posicionados nosotros en relación a eso. Bien, porque eso es un poco lo que queríamos tener en esta conversación, que usted nos pueda ayudar a mirar un poco lo que es nuestra ciudad, y en este caso uno de los primeros ejes que nos interesa que usted nos pueda comentar es cómo surge y cuál es su mirada acerca del urbanismo y la evolución de este a lo largo del tiempo. Claro, mira, ahí hay una historia, en realidad son 10.000 años, vamos a tratar de condensarlo en algunos minutos como para que veamos que las ciudades no son algo nuevo, si bien son nuevos para América, pero en realidad ya había ciudades acá antes de que llegaran los hispanos, que nos descubriera Colón, digamos, ¿no? Entre comillas. Las ciudades surgen originalmente en la zona de Medio Oriente, y después tenemos los ejemplos que nosotros más que nada de los cuales nos tomamos son los de la civilización occidental, por así decirlo. O sea, China, India y demás tiene otros procesos en los cuales nosotros no nos ha impactado. Nosotros más somos de la matriz de Grecia, Roma, Europa, y después nos colonizaron, y bueno, a ver qué es lo que quedó acá en América, ¿no? Y bueno, los principales hacedores de ciudades fueron los griegos en un principio, que tenían la ciudad, la famosa polis griega. Ellos son los que empiezan a hablar de darle una conformación ya urbana. O sea, tengamos en cuenta de que las urbes surgen habitualmente en los cruces de caminos, ¿sí? O sea, es un lugar de intercambio, es un lugar donde alguien instaló a lo mejor un lugar para cambiar los caballos, o porque cocinaba algo o alguna cosa así, y de a poquito, digamos, se fue armando todo un poblado en ese lugar. La cuestión es que, así como surgen las primeras ciudades, son centros de intercambio donde se encuentran, a lo mejor una vez al año se encuentran para intercambiar semillas, una vez al año se encuentran para intercambiar animales que producía, lo cambiaban con el otro, y bueno, y después empieza a entrar el señor dinero y ya empiezan, digamos, a medir las cosas de otra manera, ¿no? Ya no era el trueque, sino que ya era otra forma, y bueno, todo eso fue exigiendo en realidad una matriz de aplicación sobre un terreno, por así decir, Pero no podemos hablar de que crezcan las ciudades sin hablar de la sociedad del momento. ¿A qué se refiere esto? Es que la sociedad de un lugar es la que marca, por ejemplo, ahí en esa imagen, la que tenemos desde la polis, si no me equivoco, la sociedad que tenemos en un momento es la que marca la conformación de la ciudad. Es así, o sea, esto... podemos darle vueltas, podemos inventar alguna otra cosa, pero ya lo vamos a ver con, por ejemplo, cómo se manifiesta más que nada en el medioevo, ¿no?
En la época de los griegos, que todos hablan de los hombres libres y demás, recordemos que los únicos que eran ciudadanos eran los hombres, que no eran esclavos, y las mujeres y los niños no eran ciudadanos. ¿Sí? O sea, los únicos que podían profesar, ir al ágora, ocuparse de los asuntos públicos y demás, eran los ciudadanos, que eran una pequeña cantidad de toda la población en este caso, de las ciudades griegas, ¿no? En el caso de Grecia, por ejemplo, hasta había algunas historias donde ellos decían, cuando llegamos a 5.000, 6.000 personas tenemos que emigrar. Entonces había toda una cuestión, podríamos llegar a decir hasta religiosa, ¿no? De ir a buscar, cada ciudad tenía un fuego. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Cuando se llegaba a un límite donde la ciudad ya se empezaba a escapar de ciertos esquemas, donde ya era muy grande, ya había mucha gente y demás, mucha gente para ellos, 5.000 personas, o sea, tengamos en cuenta, ¿no? Eso. Entonces iban, tomaban el fuego sagrado del templo, llevaban como una muestra de ese fuego y se iban a colonizar en otro lugar. Y así es como los griegos, por ejemplo, colonizaron todo lo que es el sur de Italia, ¿sí? Justamente todas estas pequeñas poblaciones y demás. Bueno, y ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, en esa imagen, es la Acrópolis griega, que prácticamente la más famosa es la de Atenas, pero es donde tenían los principales edificios, los edificios de gobierno, en especial muchísimo los templos, ¿no? Los templos. Y también la Acrópolis era el lugar más alto, era el lugar más protegido, era el último lugar a donde se iba a poder defender la gente en caso de un ataque, porque convengamos de que eran pueblos que estaban en permanente guerra, digamos, con otros. Bueno, ven que había opulencia, que había dinero, que había tal cosa. Bueno, acá seguramente hay algo que podamos ir a saquear, y siempre, digamos, hubo todo tipo de disputas. Por eso también empiezan a surgir todas las ciudades amuralladas. El otro tema que después viene, creo que la ciudad romana, que por ejemplo hay algunas anécdotas, ¿no? Con respecto a Roma, por ejemplo, fue una de las primeras leyes contra la contaminación ambiental fue en Roma, que le prohibían a los carros circular durante la noche por el ruido que hacían. O sea, estaban adelantados en aquel momento. No había autos, pero había carros, ¿viste? Hacían mucho ruido sobre los empedrados, porque eso sí, los romanos eran muy aplicados, tenían todas las calles empedradas, tenían todas sus caminos, las famosas vías que ellos le decían, que por eso el famoso refrán de todos los caminos conducen a Roma, es porque ellos iban construyendo caminos, ¿no? Pero esos caminos tenían que asegurarle poder transitar adecuadamente con su carro y con sus ejércitos. Sí, tengamos en cuenta de que Roma iba continuamente formando ese imperio, digamos, que fue conocido todo el Mediterráneo, además incluyendo Egipto, por ejemplo, ¿no? Ellos se apropian de Egipto porque los proveía de trigo. Trigo era la comida básica, digamos, que tenían los romanos, ¿no? Bueno, pero Roma también se amplió por muchos lugares, y estas ciudades prácticamente casi todas se repetían con lo mismo. Un foro, el foro romano, la Acrópolis habíamos hablado, o sea, siempre hay algún lugar en donde se juntan la mayoría de los edificios públicos. En este caso también, recordemos que para los romanos los edificios públicos también eran el circo romano, era un edificio público. Los baños, había baños públicos, ¿sí? Donde la gente iba, se bañaba y demás. Aparte estaban, por ejemplo, nunca quedó claro de cómo eran las situaciones adentro de las casas en la gente popular, ¿no? Vamos a decir así. Siempre en los ricos tenemos las famosas villas romanas, que eran enormes y demás, en relación a la época, pero nunca no tenemos mucha referencia a qué pasaba en lo popular. Los materiales que utilizaban por ahí no eran tan nobles como para poder sobrevivir, y bueno, y ahí tenemos algunas dudas sobre cómo era esto en Roma. Quiero aprovechar un momento, sí, Luis, dale, para, en este caso, comentarle a la gente en relación a todo lo que estamos comentando, todos los conocimientos y los saberes que nos está brindando en este caso Luis. Para aquellos que quieran ver en concreto las imágenes que estamos mostrando, lo pueden hacer a través de nuestra aplicación para celulares, la aplicación de la radio, que ya está funcionando, está en vivo y en directo, y allí pueden entonces acceder a todas las imágenes que nos dan también un plus audiovisual a todo lo que Luis nos comenta, y si no, también a través de la página web, que es radiozfm.com. Allí también pueden ingresar y poder visualizar todo el contenido.
Ahora sí, perdón por la interrupción. No, está bien. Aparte, ¿viste? Uno por ahí se entusiasma y bueno, también cuando quieran cortar, corten, así que no hay ningún problema. Lo que sí que quería pasar rápidamente, digamos, muchos tienen la imagen de la ciudad del medioevo, el famoso castillo, ¿no? Donde era el castillo, donde estaba, ahí está la imagen, es el castillo que está fortificado y donde en realidad ahí estaban las principales instituciones públicas, o sea, estaba el rey, el que estaba, digamos, mandando en aquel momento, el señor feudal, como le decían en aquel momento, tenía unas pocas casas dentro de ese lugar, y luego fuera de los muros, lo que se llamaba los extramuros, es donde vivían los campesinos, donde iban, cultivaban y demás, y a la noche a lo mejor volvían y dormían, digamos, ahí adentro del castillo por una cuestión de seguridad. Convengamos en que el tema de las guerras, ¿viste? El estar buscando la riqueza de otros, el saqueo, digamos, ¿no? De las riquezas de uno por otro, siempre hizo de que la gente buscara la seguridad en la ciudad, ¿sí? Hoy, si contrastamos con lo que tenemos con la ciudad, no sabemos si nos ofrece seguridad o nos ofrece inseguridad. Bueno, eso vamos a hablar después de cómo va evolucionando y qué es lo que tenemos en estos momentos. De acuerdo, bien. Por la sociedad que tenemos en estos momentos, que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, importante, porque ya desde esa época ya pasamos por ruidos molestos, claro, y por temas de seguridad. Exactamente, que son de las grandes constantes, digamos, que tenemos aquí en todo el mundo prácticamente, porque aquel que diga que no tiene problema de seguridad, realmente, en fin, está mintiendo. En realidad en todos los lugares hay problemas, pero hay que ver cómo es la sociedad en ese momento. Pasando de la Edad Media, ya directamente pasamos a América Latina, que vienen ya con el manual, prácticamente los españoles vienen con el famoso manual romano, donde les dice, ustedes tienen que hacer el famoso damero. El damero sería el amanzanamiento, lo que nosotros conocemos como las manzanas, ¿sí? Ahí hay una imagen, por ejemplo, de la Fundación de Buenos Aires, donde está la plaza principal, que es lo que nosotros conocemos. Santa Fe también es exactamente lo mismo. La plaza, la iglesia, el cabildo o el ayuntamiento, ¿sí? Y luego tenía manzanas alrededor, que esto está bastante bueno, es interesante por ahí en la historia. Las manzanas alrededor se dividían en 4, eran solares de 50 por 50 metros, para que nos demos cuenta, y que se tiraban a suertes. O sea, tirar a suertes era qué suerte es la que te toca. Entonces, entre los que habían fundado la ciudad, decían, vamos a sortear ahora esta manzana, la suerte 1, la suerte 2, la suerte 3, la suerte 4, y a ver a quién le tocaba, ¿no? Entonces, más allá de que siempre se reservaban las mejores vistas, los mejores terrenos para lo que era la conducción, digamos, en este caso, como les decía, era el cabildo, o también para el señor adelantado, digamos, ¿no? El que fue a fundar esa ciudad siempre tenía algún lugarcito en especial. Bueno, así empezó Santa Fe. Hoy Santa Fe, en la Plaza 25 de Mayo, vos ves alrededor, tenés iglesias a los alrededores, tenés donde estaba el cabildo, está la casa de gobierno hoy, o sea, fue sobre lo hispánico, lo destruimos y metemos algo sobre el periodo más liberal, digamos, porque nos estamos despegando de lo hispánico, ¿no? Tenés el Poder Judicial, tenés, digamos, todo esto ahí concentrado, y eran terrenos que eran de 50 por 50, que se fueron fraccionando. Todas las iglesias cercanas, digamos, y por ejemplo, para los que se ubican en Santa Fe, las calles 4 de enero, por ejemplo, y Salta, 4 de enero y Salta, para ubicarnos, ¿no?, en la esquina donde está el Colegio Nacional, ¿sí? Donde está el Colegio Nacional era el cementerio. O sea, la ciudad llegaba hasta esa esquina, pero no es que llegaba construida, sino que estaban las manzanas marcadas. Y después hasta ahí llegaba el muro, por así decir, que no era un muro, pero a veces había una empalizada. Y después empezaba el extramuro, y en el extramuro estaba el cementerio, que son las dos cosas que hoy, cuando los arqueólogos van y buscan una ciudad, siempre buscan y encuentran dos cosas que marcan que hay una ciudad cerca: el cementerio y el basural. Son dos cosas, ¿no? Marcan específicamente de que hubo gente aquí organizada, hubo gente que, empiezan a buscar, porque hay muchas ciudades que han desaparecido bajo la tierra, bajo los años, o sea, en 2000, 3000 años pueden llegar a pasar muchas cosas. Troya, por ejemplo, el famoso caso de Troya, que todos conocerán la historia del caballo de Troya, que estaba en la zona de Turquía, por así decir, enfrente de Grecia.
fue destruida hasta los cimientos, o sea, y desapareció. Y hubo un hombre que, siguiendo el texto de Homero, terminó por encontrarla, digamos, encontró solamente y bueno, cuando encontró 7 Troyas, en realidad, o sea, se habían ido superponiendo las distintas ciudades, la encontró hace 150 años aproximadamente que se encontró a Troya. Bueno, es toda una historia que es muy apasionante en cuanto a cómo las ciudades evolucionan, o sea, nacen, evolucionan y mueren, ¿sí? Y en otro caso, nacen, evolucionan y tratan de persistir en el tiempo. Porque hoy hacer una ciudad es algo muy costoso y mantenerlo es mucho más costoso. Entonces, bueno, quería hablar un poquito por ahí por ejemplo, en América Latina nosotros tuvimos, una de las ciudades nuevas que tuvimos fue la de La Plata. No sé si había alguna imagen de La Plata por ahí, donde está esa está totalmente planificada. La ciudad de La Plata fue en el año 1882, fue la primera ciudad argentina planificada bajo el modelo liberal, de organización en aquel momento, donde tiene las diagonales, las plazas cada 6 meses, cada 6 cuadras, tiene un eje, por ejemplo, donde se organizan los principales edificios. En vez de tener una plaza, tiene un eje donde están los principales edificios, pero aparte tiene todo un concepto higienista. ¿Higienista por qué? Porque en los años 1880, 1870 se empieza a imponer el tema del higienismo, o sea, ¿higienismo qué significaba? Avenidas más anchas, arboledas, el tema del agua, en fin, empezar a incorporar eso porque también se empiezan a incorporar las primeras infraestructuras a las ciudades. Santa Fe, por ejemplo, tiene el agua del año aproximadamente 1905. En Buenos Aires, luego de la fiebre amarilla, se empieza a instalar el primer sistema de agua potable, año 1890 aproximadamente, ¿no? Inclusive en esa imagen que estabas mostrando ahora de París, por ejemplo, también tiene que ver lo del higienismo, pero un higienismo al revés. A ver, ¿qué pasó? París hasta el año 1850, 1860 era una ciudad totalmente medieval. El centro era medieval. Tuvieron una revolución, una famosa revolución donde tuvieron, creo que fue el año 1848, después 1870, en donde los gobernantes que aparecieron dijeron, basta con la ciudad feudal porque no podemos sacar a la gente en caso de insurrecciones. O sea, no podemos ir a atrapar a la gente porque la gente se esconde. Como todas las calles son, digamos, en la ciudad del medioevo, no había un damero que seguir, sino que se iban armando las casas y las callejuelas y demás. Entonces, ¿qué hicieron? Aparece una persona que es el barón Haussmann, que es el que diseña prácticamente y hace la nueva París, que es esa que podemos ver con las diagonales y demás. Demolió la ciudad medieval. A ver, la idea era no más asonadas, no más insurrecciones, tenemos que entrar rápidos con el ejército si es que tenemos que parar alguna cuestión, digamos, que haya, digamos, de rebelión, entonces tenemos que generar esto. Y de repente se encontraron con que había un modelo urbano que estaba muy interesante, eso es el que estamos viendo del Arco del Triunfo, donde convergen las diagonales, y bueno, marcó al París de hoy, ¿sí? Que hoy ya está en discusión ese París, ¿no? O sea, estuvo en discusión 50 años ahí en 1920, 1930, y bueno, y ahora está otra vez en discusión, que después vamos a hablar de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que es bastante interesante. Y bueno, lo que es interesante en las ciudades es que de a poco se comienzan a generar. Bueno, ahí vamos a terminar, si querés, con lo que fue el gran experimento, digamos, el movimiento moderno. Bien. Brasilia. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasilia. Eso que se ve ahí en la imagen era lo ideal, o sea, era un gran ave, si vemos ahí las dos alas, ¿sí? Donde el ala curva es donde se ubicaba toda la parte de residencias, y el eje, digamos, es toda la parte de lo que es el eje monumental, que le llaman ellos, donde se ubican todos los ministerios, el poder legislativo, en fin, la Cancillería, todo eso se ubica en eso. Ahora, esta ciudad, vamos a aclarar una cosa, se hizo en 3 años. Aclaremos, en medio de la nada, era una necesidad de Brasil, digamos, de demostrar que ellos eran una potencia y demás. Entonces, hicieron esta ciudad en 3 años, no la terminaron por completo, pero sí casi estuvo terminada como para inaugurarla. Pero hoy, si vos pasás a las otras imágenes, que son fotos ya, vemos donde el ave prácticamente ha desaparecido, digamos, ¿no? Y fíjate que hay una foto más, me parece, ahí, donde se ve todas las ciudades satélites, donde ya se perdió esa idea. O sea, el higienismo, la monumentalidad y demás se pierde. O sea, esa zona que sería la histórica, vamos a decir la histórica, estamos hablando de hace
de un urbanismo del año 1960, ¿no? O sea, histórica, hace 60 años nada más, ¿no? Hoy ya se ha deformado, digamos, toda esa idea. Les cuesta muchísimo dinero a los brasileños hoy sostener este lugar tal como ellos los quieren dejar, digamos, como un área histórica. Estamos hablando de historia 60 años, ¿no? Acá nosotros hablamos no sé, de otro lugar histórico de 200, 300 años, ellos a 60 años. Y le está costando muchísimo. Sin embargo, es muy importante mostrar esto porque es algunas tendencias del urbanismo, que era decir, acá esta gente va a ir a dormir, acá va a ir a trabajar, acá está la parte industrial, por eso surgieron después los parques industriales y todo lo demás, ¿no? Acá va a estar el área de gobierno. Y en realidad todas esas ideas que están buenas y que tuvieron y que prendieron en algunos urbanistas en algún momento, son importantes, pero después la ciudad te demuestra de que es un mosaico donde todo está entremezclado. Donde vos podés tener un área central, donde tenés los principales edificios y demás, pero al lado también sale el vecino que sale con el silloncito, ¿viste? En pleno centro, acá en Recreo lo tenemos, ¿viste? En pleno centro salen con el sillón a tomar el último sol de la tarde. Sí, vos decís, che, pero pará, estás en el centro, esto, ¿viste? Y sí, ¿y cuál es el problema? ¿No? O sea, está todo entremezclado, en realidad los comercios, hasta áreas industriales, digamos, ¿no? Que está todo entremezclado, donde se ve que en realidad no se cumple ese tema del urbanismo, que es tratar de planificar y de encontrar, de ordenar la urbe para que la gente pueda vivir, que se sienta segura, ¿sí? Que pueda acceder a servicios, a bienes, que pueda estar cerca, digamos, suyos. Después hacemos una pausa porque si no los voy a cansar, ¿viste? No, está interesante poder, digamos, verlo desde el punto de vista histórico de lo que es el urbanismo, para comprender también en parte lo que hoy es la falta de planificación que tienen nuestras ciudades, y que es importante poder visualizarlo para que en este caso nosotros como ciudadanos seamos conscientes de que hay otros formatos de ciudades que incluso también llegan a ser más saludables para el propio ciudadano. Por eso también, Luis, si a usted le parece, nos gustaría que nos pueda comentar, cuáles son esas nuevas ideas sobre el urbanismo, esas nuevas ideas sobre la planificación de las ciudades que, van de la mano con esto, con una mejor calidad de vida. Bueno, mira, hoy el que pega la sacudida en realidad en todo esto, aunque ya se venían haciendo en algunos lugares, es el tema de la pandemia. La pandemia demuestra en cierto momento, ¿no?, de que ahí las imágenes, si querés, podés poner, por ejemplo, esas son algunas imágenes de lo que hoy vemos en algunos casos lo que es la ciudad, por ejemplo, ¿no? Eso es una favela, si no me equivoco. Yo estuve en una favela de las Pacificadas y la verdad que tiene una calidad de vida, mediana, sin tanta violencia, pero en realidad es bastante complicado, digamos, no estar en ese lugar. Lo que pasa es que mucha gente de la que vive ahí, que va a trabajar después a otro lugar, no tiene lugar, no puede pagar por ahí alquileres más económicos y tiene que ir a vivir a estos lugares. Es así, donde empezamos a encontrar los problemas de hacinamiento o problemas como por ejemplo en lo que se llamaba la Villa 31, que hoy se llama Barrio Padre Mujica, en Buenos Aires, donde por ejemplo vos tenés, los otros días pasando ahí en colectivo mirábamos y decíamos, 6 pisos tiene edificado esto, y está hecho con ladrillo. O sea, uno empieza a matrizar esto desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no?, de la construcción. ¿Con qué están construyendo esto, viste? ¿Cómo no se cae? ¿Viste? Porque vos con ladrillo hasta arriba, hasta 6 pisos, ahí medio complicado construir, ¿viste? ¿No? Siempre necesitas estructuras de hormigón y demás. Y vos ves que con ladrillo hueco y un tanquecito y un balconcito que aparece por allá, es una cosa, ¿viste? No sé cómo se sostienen. Pero hoy en día, por ejemplo, hasta en un momento les habían puesto al lado de las autopistas, les habían puesto unas redes para que no siguieran subiendo, porque estaba la autopista y seguía subiendo, digamos, otro piso más y otro piso más y otro piso más, ¿sí? Eso en la Villa 31, que, en el barrio que hoy, digamos, ya se le ha cambiado el nombre y que ya se está urbanizando, ¿no? Quiero contar esto, lo de la villa, quiero contar también, antes de entrar en la pregunta que me hiciste, ¿viste? Quiero contar el tema de los countries, por ejemplo, ¿no?, que se han convertido en realidad es en una falsa sensación de seguridad, porque
entre 5 personas decididas te digo que cualquier country entran, viste, y hacen un desastre. Pero bueno, pero ponele, viste, que en realidad más que country lo que vemos es que son barrios dormis, en realidad, son barrios para ir a dormir. Los esquemas que nosotros tenemos acá en Santa Fe, por lo menos, no estamos hablando de Nordelta, que es el más importante que tenemos acá en la Argentina, donde prácticamente sí tiene como un ámbito de ciudad, tiene escuelas propias, tiene edificios públicos propios, o sea, quiero que veamos, ¿no?, que es como una ciudad nueva creada, ¿no? Pero es de gente como uno, es de gente que puede pagar una despensa, que puede pagar un terreno carísimo, y donde vos te codeás con gente que tiene un cierto nivel, hasta el muro. Después del muro ya empieza a aparecer el resto de la ciudad que conocemos. En nuestra zona, en la zona de Santa Fe, más que nada lo que tenemos son country, que son como barrios cerrados en realidad, que tienen, digamos, un cerco y demás, que tiene una cierta seguridad, donde, por ejemplo, tengo conocidos que viven en country que dicen, bueno, podemos dejar la bicicleta ahí, los chicos, y nadie te la roba. Lo otro día estuve en Shanby Campbell y también dejan la bicicleta afuera, y no es un country ni es un barrio cerrado. Y sin embargo sucede lo mismo. Acá en Recreo ya no podés dejar la bicicleta porque ya comienza, ¿viste? Bueno, imposible. Pero bueno, está interesante esto de los countries, porque se ha perfilado en este último tiempo como ese acceso para, como usted dice, una minoría que puede acceder, porque digamos, hoy en día un country es súper costoso, o sea, para cualquier trabajador es imposible acceder a ese estilo de vida. Pero que incluso, por lo menos lo hablaba con una persona hace poco también, hay una explosión aquí en Santa Fe de inversión en countries, sí, como es en este caso la zona de Santo Tomé, y incluso, bueno, en Buenos Aires una explosión de los countries a otro nivel. Hablamos de islas privadas. Prácticamente, sí. Sí. Mirá, justamente, en realidad los primeros country surgieron en los años 30 en Buenos Aires, ¿viste? Y eran barrios de la comunidad israelí. Esos fueron los primeros, ¿viste? ¿No? Y después como que decayeron y demás, y en los 90, con toda la cuestión del neoliberalismo, y que había profesionales que por ahí podían acceder, digamos, a un recurso económico y demás, empezaron a marcar unas diferencias, y a partir de ahí se comienza a dar el boom, digamos, del country. Ahora los últimos country que han surgido acá en la zona nuestra es por el procrear, vamos a decirlo así, ¿no? La mayoría ha podido conseguir un terreno que era más o menos barato en un momento, no ahora, hace 20 años era otra situación en la Argentina, y que, bueno, por medio de créditos, digamos, se han construido muchos en los countries, con lo cual hay muchos profesionales, digamos, que tienen por ahí algunos ingresos como para poder, o sea, no quiero ponerme en la situación de juzgar, ¿sí? El que va a un country es porque a lo mejor va tras el mito de la seguridad, quiere estar tranquilo, esa seguridad entre comillas, quiere que sus hijos crezcan, digamos, en un ámbito, bueno, pero quiere moverse con determinada gente, digamos, pero a ver, yo lo respeto, ¿viste? Es su decisión, digamos, y a mí me gusta más la ciudad, a mí me gusta más esta mezcla donde te encontrás en un lugar con un terreno vacío, te encontrás con los chicos jugando la pelota acá nomás. Porque, digamos, es como esto desde un punto de vista personal, es como una burbuja en la que uno se encierra, que como se ve desde el muro para afuera está la realidad. Y sí, muchas veces sí, bueno, en muchos casos, no digo en los country de acá, esto está más estudiado en los country de Buenos Aires, por ejemplo, el tema de a esa burbuja va a trabajar un montón de gente de los extramuros, ¿sí? Que en muchos casos, digamos, ¿viste? O sea, va a trabajar en ese lugar, recibe un sueldo, todo lo demás, pero por ejemplo en country de Buenos Aires hasta les revisan los bolsos al salir, cosas que, digamos, son atentatorios contra los derechos que tiene cada uno como persona, ¿no? O sea, yo salgo a un lugar y me va a revisar el bolso, o sea, hay cuestiones. No he tenido ninguna mención de que se haga eso en algún country acá de nuestra zona, pero en Buenos Aires, digamos, son un poquito más denso con ese tema. En cuanto a vivir en una burbuja, sí, es probable. Pasa que, te vuelvo a decir, en nuestra zona son más que nada dormitorios, porque son para ir a dormir, la gente está trabajando todo el día, ¿viste? El que trabaja, digamos, tiene que ir a trabajar a la ciudad, que le queda 10 kilómetros, 5 kilómetros y demás, y vuelve para dormir. Entonces por ahí le queda el fin de semana donde comparte con alguna gente, digamos, y demás. A mí, bueno, vuelvo a decirle, yo soy más partidario y creo en que tiene que, tomándolo como un barrio cerrado a eso, está todo bien,
pero para mí es la ciudad, con el marco, el mosaico que vos tenés de gente de distintas tendencias, de distintas actividades, cuestiones de convivencia que tenés que bancarte o no, ¿viste? Bueno, todas esas cosas, ¿no?, que hacen, qué sé yo siempre me río por una cuestión, la gente que poda todos los árboles, ¿viste? Y que después en el verano vos que no podaste tu árbol, ¿sí?, te empuja el auto, el de él, para ponerlo bajo la sombra de tu árbol, ¿viste? ¿No? Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué no cuidás más tu árbol? ¿Por qué no haces esto, lo otro? Porque no es solamente tu árbol, sino que está en un espacio público y en realidad está sirviendo para todos, no es solamente para que vos pongas ahí, digamos, no es tu árbol, es un árbol que en realidad es de todos. Pero bueno, son cuestiones que por ahí tienen que ver con lo cotidiano. Lo cotidiano también marca mucho esto. Bueno, entonces, habiendo dicho el tema de los countries, que para mí es un punto importante porque siempre decimos de que es un mito. El tema de la seguridad en un country es un mito. O sea, sí, llegará la policía más rápido, digamos, tendrá adentro 2 o 3 personas que están custodiando y demás, pero ha habido robos adentro de los countries, ha habido countries que han sido, digamos, atacados y demás, y el tema de la seguridad es hasta cierto punto. Me quedo más con una ciudad que pueda llegar a tener distintas instancias y trabajar, en todo caso, tengamos más seguridad en nuestra zona, ya que antes nos metíamos en la fortaleza, ¿no?, para estar seguros de que no nos venían a atacar. Hoy la ciudad, en realidad lo que está sucediendo es que algunos ciudadanos se meten detrás de las rejas, digamos, y le dejamos la calle a los que no tienen que hacer determinadas cosas, ¿no? O sea, nosotros nos enrejamos, ¿viste? Y ellos están libres. Bueno, pero bueno, en fin, esas son cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestra sociedad en estos momentos, que da para hablar muchísimos temas. Y ahora sí, si querés podemos entrar en lo que podría llegar a ser, digamos, las nuevas tendencias, así más que nada en el urbanismo. Sí, ahí está, con esa propuesta. En realidad lo que hay que decir es que no se puede dinamitar una ciudad y no se puede hacer una ciudad nueva. Es muy costoso. Todos hablamos de ciudades ideales, ¿sí? Entonces el country es una cuestión de una mini versión, digamos, de un barrio ideal donde uno puede llegar a estar. Pero está todo cerrado, tiene que estar todo cerrado y tiene que estar custodiado y tiene un costo en expensas que vos tenés que estar pagándolo. El que pasa a recogerte la basura, porque ahí no entra el camión municipal, el que pasa, digamos, a hacer la custodia permanentemente, en fin, tiene determinadas reglas. La otra vez entré a uno, por ejemplo, donde solamente se puede circular a 25 kilómetros por hora. Y vos tenés por todos lados radares, ¿no? Y si vos te llegás a pasar de 25 kilómetros por hora, no te cobran la multa a vos, se la cobran al dueño, el que te invitó a entrar. Entonces todos te dicen, che, tranquilo, ¿viste? Tratá de ir despacio, porque si no pues me cobran la multa, la tengo que pagar con la despensa, ¿viste? O sea, son formas de autorregulación que tiene, que vos decís, y yo no sé si no está tan mal como para tenerlo en las calles de la ciudad común, ¿viste? Donde vos ves que hay gente que anda a 70, 80 kilómetros por hora en lugares donde no pueden andar a esa velocidad. O transitar, por ejemplo, por nuestra ruta 11 acá, desde Santa Fe hasta acá, no tiene una raya marcada de esa ruta. ¿Sí? Entonces vos venís un día de noche, no ves absolutamente nada, con neblina y con lluvia menos todavía, y las banquinas que son un desastre. Así que imaginemos, ¿no?, en ese tema, no, lo que puede llegar a ser el transporte. Bien, ¿qué pasó? La pandemia lo que hizo fue fomentar, en todo caso, alternativas que se empezaron a barajar. Como les decía yo, hoy nosotros venimos de la parte de civilización occidental. Hoy, si vemos, había una foto de una ciudad china, creo, por ahí había mostrado los rascacielos, o uno ve esa, por ejemplo. Bueno, sí, pero China tiene todo un sistema especial. A ver, China tiene un control sobre la gente y lo demostró en la pandemia con el tema del celular, donde vos tenías que meter la aplicación y a vos te decían, perdón, usted estuvo con tal persona, usted no puede salir a la calle. Y te estaban chequeando todo por el celular, ¿no? E incluso también el tema de los reconocimientos faciales. Reconocimiento facial. Hay una ciudad, por ejemplo, no recuerdo en este momento, en China, que ya está como prueba, lo han hecho como prueba con todo el tema del reconocimiento facial y demás. A ver, un pobre en China, vos le querés dar una moneda, no, te muestra su código QR. Ni siquiera tiene el papel. O sea, si todos los chinos quisieran tener dinero en papel, tendríamos que estar
talando árboles a mansalva, entonces se manejan todo con dinero electrónico, y están tan tecnologizados en algunos lugares que directamente te muestran el QR para que vos le deposites en su cuenta, ¿viste? Ya que me querés dar algo de dinero, dame, ¿viste? Por el QR. Bueno, es interesante, pero esta ciudad, por ejemplo, lo que ha hecho implementar, quiero decir, ¿por qué voy a contar el caso de esta ciudad china? Porque aplica en cierta forma medidas que nosotros diríamos son totalitarias, ¿sí? Pero sin embargo la gente marcha, ¿viste? Ahora, ¿cómo es el tema? Vos arrancás a lo mejor, bueno, Luis Carreras, te vamos a dar 300 puntos a vos, ¿sí? Vos podés hacer que eso crezca o que disminuya. Si eso crece, por ejemplo, si yo voy a donar sangre a un lugar por la causa, por el partido, a la gente y demás, a mí me suma puntos. Si yo no tengo multas durante un año por el tema de los vehículos, me suma puntaje, ¿sí? Ahora, yo me peleo con mi vecino y a mí me denuncian y me bajan los puntajes. Bajarme los puntajes significa en algún caso que te dicen, usted en vez de tener internet a tal velocidad va a tener a tal velocidad, menos. O sea, tienen todo controlado en esa ciudad, por eso les digo que es muy complicado. Y si usted sigue con esto y si sigue bajando, por ejemplo, te encuentran insultando al partido, por ejemplo, ¿no? Diciendo cualquier cosa que se puede llegar a hacer, alguna manifestación, por ejemplo, te identifican por la cara y demás, te bajan el puntaje y hasta en un momento te pueden llegar a prohibir que vos puedas sacar un pasaje de colectivo para irte a otro lado. Esto suena a ciencia ficción. No, la serie, no sé si la ha podido ver. ¿De Black Mirror? De Black Mirror. Sí, sí. Porque hay una situación similar, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea que no es ficción, ya no es ficción, algo... No es ficción, está pasando en China y eso, ¿a qué voy? Que eso obliga a que la gente, según ellos dicen, disminuyeron las tasas de asesinatos, la violencia y todo eso porque toda la gente se quiere portar bien. Porque vos lo que hagas, hay cámaras en todos lados y te están chequeando qué es lo que estás haciendo y por el rostro te sacan enseguida. Entonces, ¿queremos llegar a eso? Yo no quiero llegar a eso. Yo quisiera de que tener una sociedad en la cual medianamente podamos convivir, digamos que no haya violencia, que podamos tener un empleo, bueno, que podamos tener acceso al ocio, al esparcimiento, que podamos tener primero al trabajo, ¿no? Porque sin el trabajo después otras cosas no pueden pasar, pero acceso a los servicios de salud, acceso a servicios educativos, ¿no? de calidad. Y hacia eso es que apuntan estas nuevas propuestas. Ahora vayamos a lo otro, ¿no? Vayamos a Occidente. En París comienzan con la ciudad de los 15 minutos, dicen ellos, ¿no? La ciudad de los 15 minutos que dicen, a 15 minutos de distancia de tu casa, vos tenés que tener ocio, tenés que tener tu trabajo, tenés que tener el mercado de proximidad, o sea, tenés que comprar tus alimentos en esos 15 minutos que vos podés caminar. Bueno, en fin, son 6 o 7 puntos, digamos, que tienen ellos, que lo desarrollan y que ya a nivel piloto lo tienen en 2 o 3 barrios y le está dando muy buenos resultados. O sea, con eso, ¿qué es lo que han logrado? Han logrado de que se apacigüe el tránsito, de que la gente no utilice tanto el auto, que haya menos atascos, como ellos le dicen, ¿no? El tráfico, menos congestión, que la gente comience a saludarse, comience a hablar, se comience a ver en la calle, ¿sí? Ahora, esto sucede en una ciudad que es en un sector de París. Vamos a aclarar, por eso hablábamos hoy de París, que hoy está siendo revisitada París con estas tendencias, digamos, ¿no? De la ciudad de los 15 minutos. Y está dando muy buenos resultados, según dicen ellos. Ahora vamos a ver, porque es una experiencia que surge después de la pandemia, más que nada ya venía un poquito, pero digamos la potencia a partir de la pandemia, diciendo, bueno, entre todos nos cuidamos, entre todos podemos hacer esto, no tenemos necesidad de tomarnos un vehículo y estar 1 hora y media, como le suele suceder a cualquier recreíno que se sube a un colectivo y que tiene que ir a trabajar a Santa Fe y que tiene 1 hora de viaje en colectivo, ¿viste? O cualquier recreíno que estudia en Santa Fe y que tiene 1 hora de viaje. Realmente es increíble el tiempo. Esta gente lo que está planteando es que nosotros tenemos que adaptar la ciudad al tiempo humano y no al tiempo del auto. Esos son de los planteos. Y además también se ve que hay una matriz ambiental en esto, porque ellos también trabajan con el tema de reducir la huella de carbono, lo que se llama la cantidad de dióxido de carbono que yo produzco con todos mis movimientos y que contribuyen al cambio climático, ¿sí? O sea, tiene una matriz ambiental y realmente es muy interesante.
esto, pero bueno, estamos a nivel de prueba, estamos probando a ver qué pasa, qué sucede. Los franceses aparte son muy particulares, son latinos, pero son muy particulares. Entonces vayamos al otro ejemplo, que es el de la supermanzana, que sucede en Barcelona. Ahí creo que estaba el de la supermanzana, ¿sí? Sí, ahí estaba en el chiquito, en el azul, fíjate ese donde ahí creo que a la izquierda abajo, el que aparece el supermanzana o superille. Ese es más español, ¿sí? Es más catalán, vamos a decir, ¿no? Que los catalanes tienen una gran inventiva en esto. No le van a ganar a los del sur de España, ¿viste? No le van a ganar, digamos, en inventiva, pero sí en aplicar. Ellos tienen, por ejemplo, fueron de los que aplicaron allá por el año 1890, 1900, las primeras ideas de cómo crecer Barcelona. O sea, empezaron a hacer planificación hace mucho tiempo. Y ya en los años 80 favorecieron mucho lo que es el espacio público. Para ellos es muy importante porque, a ver, vos podés vivir en un departamento, pero el departamento es chico. Siempre te es chico, siempre necesitas más espacio. Entonces ellos lo que hacen es favorecer toda la cuestión de los espacios públicos para que la gente se encuentre. Ya en los años 80 habían iniciado eso, años 80, 90, y ahora salieron con la supermanzana, que es tomar 9 manzanas, en donde vos en el medio, o sea, las calles siguen siendo calles, pero muchas de esas calles se peatonalizan. El auto solo puede entrar para circular, o sea, se deja una trocha chiquita como para que el auto ni podés parar, o sea, parás, descargás a alguien y tenés que seguir, ¿no? Porque los autos en realidad están en la periferia de esas 9 manzanas, ¿sí? O sea, tenés 3x3, como para ejemplificarlo, alrededor, digamos, podés estar bien con el auto y podés ingresar, pero no podés parar con el auto. Por supuesto, esto le genera problemas. Hay gente que ha pataleado y que dice, che, yo quiero estacionar el auto en mi casa, resulta que yo antes estacionaba, ahora ya no puedo estacionar. Tengo que caminar hasta tal lugar para poder llegar a comprar algunas cosas. Bueno, o sea, hay muchas cosas a favor con la supermanzana, que realmente hay unos videos en YouTube que los pueden ver, por ejemplo, que son muy, muy, muy buenos, que muestran las dos opiniones, que estaba interesante en eso, ¿no? La gente que se queja y la gente que está a favor, y la mayoría de las opiniones son positivas. O sea, lo que dicen es que, por ejemplo, el mismo problema que tenemos en todas las ciudades es que cuando cae la noche se convierte como en un lugar, viste, que es complicado de controlar. Pero bueno, meten cámaras, hacen la cuestión de los vecinos, en fin, otras cosas, ¿no? Pero la mayoría de esos espacios dentro de esta supermanzana lo que se ha hecho es de peatonalizar y generar lugar de juego para chicos. Recordemos algunas cuestiones también que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, y esto es importante. Los crecimientos de las ciudades tienen que ver por ahí con la cuestión demográfica. Hoy la Argentina está para atrás con el tema de demografía, ¿sí? O sea, estamos creciendo, pero a niveles prácticamente como los españoles. Los españoles creo que tienen 0,1 hijo, ¿viste?, por familia, o sea, nada prácticamente en lo que tienen. Por eso tienen escuelas donde van pocos alumnos y donde los pueden atender bien. Por ahí, distinto en escuelas como las nuestras, donde tenemos por ahí cursos de 35 alumnos y se hace complicado para un docente atender 35 alumnos, y bueno, es un poco complicado. Pero bueno, como vemos, cada sociedad va marcando, la ciudad va marcando los cambios, y todos estos cambios lo que se ve es qué es lo que se puede llegar a aplicar. Ahora, pasemos a la escala local. Recreo. Bien. ¿Querés que hagamos una pausa? ¿Querés meter una música? No, después seguimos. Vamos. Como quieras. Bueno, hacemos una pausa de música. Dale, hacemos una pausa. Hacemos una pausa y después hablamos directamente de nuestra ciudad. Exactamente. Así que bueno, ya en minutos vamos a estar lo vamos a estar presentando. Así que seguimos charlando con Luis un ratito más. Luis, bueno, muy breve. Está muy interesante la charla. Así le damos lugar a otra persona. Sí. Bueno, Luis, en este caso queremos consultarle a usted en base a sus saberes, a sus conocimientos, a todo lo que ha podido plasmar en estos minutos de radio. Ya en este cierre de la nota, un análisis que usted nos pueda comentar de nuestra ciudad de Recreo, de cuál considera usted que son puntos positivos, y también en base a este análisis, qué cosas son necesarias que la ciudad cambie y que vaya por otro camino.
Bueno, mira, ya vos sabés que yo soy recreíno adoptado hace 1 año y medio, así que digamos estamos todavía poniéndonos en autos, como dirían los abogados, ¿no? El tema es así, básicamente más que nada por la formación que uno tiene, ¿no? Es que hoy las pequeñas y medianas localidades son las que tienen mayor posibilidad, mayor resiliencia antes que las grandes ciudades. O sea, hoy mantener una ciudad como Santa Fe, una ciudad como Rosario, como Buenos Aires, es carísimo, costosísimo. Entre servicios, entre los caños que no dan más, las cloacas, los edificios, encima seguimos metiendo más edificios en el centro de Santa Fe, peor todavía. Pero por supuesto, esas ciudades, ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a abandonar? No podemos, o sea, se sostendrán durante un tiempo, veremos, pero en realidad lo que se viene, y por una cuestión de la formación ambiental que tengo, ¿no? Lo que se viene son las pequeñas y las medianas ciudades. Recreo es una ciudad pequeña, en cierta forma, entre pequeña y mediana, digamos, que puede dar una lucha tanto por la cuestión del cambio climático y demás, pero se pueden llegar a generar muy buenos ejemplos acá. O sea, recién estábamos hablando con el otro invitado que vos tenías, bueno, ahí me enteré de algunas cuestiones del planeamiento y demás, ¿no? Pero es interesante, ¿no? De la forma en que se fue generando recreo, con esta área más importante, más concentrada, la zona de Recreo Sur. Hoy hablábamos de la República de Recreo Sur, ¿no? En cierta forma, ¿no? Después vamos a decir la República de Vinelli, no sé, ¿viste? Pero seguramente cada vez que se dan estas cuestiones así en crecimientos lineales, empiezan a generarse, digamos, todas estas cuestiones de que queda muy lejos una zona de otra, y en especial para el abastecimiento de los servicios, infraestructura y demás. Cuando hablamos de servicios no es solamente el agua potable, ni la cloaca, ni el gas, estamos hablando de servicios sanitarios, estamos hablando de servicios educativos, servicios de gobierno, por ejemplo, que tiene que estar presente en esos lugares, no solamente con el camión regador, no solamente con el ripio, digamos, sino que tiene que estar siempre con lo que se llama descentralización, que yo creo que después lo van a estar hablando mucho mejor que yo y con datos que corresponde. La ciudad de Recreo tiene mucho potencial. Creo que consolidar el área céntrica se impone, o sea, tenemos esa plaza donde alrededor tenemos muchos terrenos vacantes, por ejemplo, en realidad, ¿no? Y hay que ver cómo podemos hacer para ir consolidando ese sector, para generar un área comercial que ya está, incipiente ya está, digamos, ¿no? La calle principal hoy es en cierta forma, es la calle comercial, digamos, hasta el polideportivo, y sigue después hasta el cementerio, y después la gente sigue caminando hasta el Salado, o sea que ya es una cuestión que hay algunas constantes que se tienen en la ciudad. Ahora, hay que mejorar posiblemente, volviendo al tema de la ciudad de los 15 minutos, volviendo al tema de la supermanzana, hay que ver cómo podemos hacer para generar, por ejemplo, que haya trabajo genuino en nuestra zona, acá en la ciudad, y no tener que emigrar todos los días 1 hora, 1 hora y media en colectivo o en la ruta yendo en el auto o como sea, y después otra hora y media para volver, donde prácticamente hay mucha gente que utiliza Recreo de ciudad dormitorio, ¿sí? Porque ese es el tema, y tiene que empezar a tener una vida propia. Que la tiene, ojo que la tiene, porque a ver, los domingos no es el día del chamamé acá que hacen ahí en Huracán, digamos, ¿no? O sea, ya tiene toda una dinámica, viste, que vos ves que hay un sector rural, digamos, que va al chamamé, baila, esto, lo otro, después están, bueno, con los clubes, por ejemplo, como los de Nobleza, La Perla, digamos, que dinamizan y hacen de que la gente comience a utilizar esto. Fíjate vos que en lo de los 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos, unas cosas que hablaban es que dice el creador de esto, que es Carlos Moreno, es un colombiano que vive en Francia. Él hablaba de que, por ejemplo, nuestras escuelas, dice, en un francés, ¿no? En París, dice, nuestras escuelas son edificios demasiado caros para que estén cerrados los sábados y los domingos, dice. No deben estar cerrados. Nosotros, dentro de este esquema de la ciudad de los 15 minutos, lo que estamos viendo es cómo estamos llevando actividad de esparcimiento, ocio y cultura a través de la escuela, porque ya está el lugar instalado. O sea, no tenés que construir nueva infraestructura. Y Recreo hoy tiene la escuela ya, digamos, por el barrio Mocoví, no me acuerdo el número, la 509, bueno, tiene la 17, si no me equivoco, la que está acá, bueno, tiene las escuelas técnicas, tiene escuelas secundarias, escuelas de distinto calibre, tiene hasta escuelas privadas, o sea, tenemos una escuela privada, gente, no cualquier localidad tiene una escuela privada, aclaremos, ¿no?
Quiere decir que hay una dinámica y hay algunas constantes que se pueden llegar a aprovechar. Fortalecer determinadas áreas, empezar a consolidar las áreas vacantes, mejorar, que es lo que sale en cualquier análisis, ¿no? Mejorar la ruta. En realidad tiene que ser la ruta, tiene que ser más como una avenida y no como una ruta en estos momentos. O sea, si bien tenemos el ensanche, acá hay las colectoras en el sector del centro, tendría que tener otro calibre, digamos, esa ruta, porque hoy todavía hay camiones y demás, hay transportes que lo siguen utilizando y que realmente provocan bastantes situaciones de inseguridad. Y luego, bueno, también establecer alguna cuestión, y esto lo comparo también con París o con Buenos Aires, ¿no? París y Buenos Aires, por ejemplo, las escuelas son de París. En Buenos Aires las escuelas son de Buenos Aires, ¿sí? Entonces ellos pueden mandar sobre las escuelas. Nosotros acá tenemos otra jurisdicción, es la jurisdicción de la provincia, en el caso de las escuelas, cuando queremos utilizarla como lugar de esparcimiento, recreación, ocio, pero en realidad como lugares de polo institucionales. Nosotros tenemos la escuela Mocoví, tiene al lado el centro de salud, si no me equivoco, tiene aparte la 509, la secundaria tiene el centro de salud al lado, o sea, ahí ya tenés un polo con un área vacante muy importante, un terreno vacante también donde están todas las canchas de fútbol y demás, que sirven para esparcimiento y que también sirven para descompresión social, porque eso hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? ¿No? De que es una válvula de descarga social, digamos, la cancha de fútbol. Donde se pueden ir favoreciendo actividades y más que nada hoy que no se puede atacar solamente, y en esto quiero ser claro, la gente dice, che, cuando hay inseguridad tenemos que poner más policía, tenemos que poner más esto, no se soluciona con eso, hay que solucionarlo de otra manera, generando trabajo genuino, generando estas instancias para que la gente deje de estar viajando 1 hora y media, ya te digo, y empiece a generar una ciudad que empiece a manejarse aquí adentro. Si bien hay mucha gente que trabaja 15 minutos en fábricas, que sea en el frigorífico y demás, digamos, o que tiene metalmecánicas y demás, que no tiene que irse demasiado lejos, pero convengamos en que se necesita mayor cantidad de trabajo porque hay una población que está creciendo, ¿sí? No quiero quitarle más tiempo acá al otro invitado, pero bueno, creo que te di pie como para seguir hablando del tema de la ciudad, ¿sí? Así que bueno, Luis, muchísimas gracias, Fabricio, muchas gracias, Paola. El agradecimiento es nuestro de poder compartir todos estos saberes suyos, que también, bueno, como bien decíamos y como esto le comentaba yo también en la jornada de ayer, un poco esta ambición del programa de poder tener otra mirada y que también nosotros como ciudadanos de Recreo podamos ver un poco más allá de cuestiones que son sencillas, y que bueno, la ciudad todavía está a tiempo de poder cambiar para tener este rumbo hacia este nuevo tipo de ciudades que son más saludables también. Exactamente. No va a ser la última vez, quedamos con una invitación pendiente porque han quedado varios temas para poder charlar. Bien. Y bueno, por ser el primer invitado y por haberse tomado el tiempo de asistir, desde la radio también y desde el programa le vamos a hacer un obsequio. Bueno. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en otra oportunidad también. Lo abro ahora. Como usted quiera. Bueno, lo abro ahora. Voy a tratar de no. Esto es radio en vivo. Así que bueno. La verdad que un placer, Luis. Muy interesante la charla. Y no podía creer que sepa tanto. Un poquito. Yo siempre digo que, digamos, es así, ¿no? ¿Es así? Exacto. Sí, bueno, sí. Estamos para colocar el celular, para colocar los textos ahí, para poder leer. Sí, bárbaro, gracias. Si me está tomando la imagen, gracias, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, cuando quieran a disposición no hay ningún problema. Gracias por todo. Muchas gracias, Luis. Bien.